es fuerza Profe. Hoy vamos a ver la actividad 5. La actividad 5 es fuerzas intermoleculares, estado de agregación de la materia y gases. Bueno, antes que nada, vamos a hacer un pequeño repaso de la parte teórica. Bien. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Vamos a escribir. Fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas que se establecen entre las moléculas las cuales... Ay, espérame un cachito. Son fuerzas que se establecen. Entre las moléculas, Sí. las cuales Sí. determinan sus Sí. propiedades físicas. Sí. Por ejemplo, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, etc. Bueno, ¿y cuáles son las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares principales son tres. Estas son las fuerzas de London, las interacciones dipolo-dipolo, y por último, la unión puente de hidrógeno. Bien, ahora, ¿qué fuerzas intermoleculares corresponden a cada una de las moléculas? Las fuerzas de London se producen entre moléculas, que ahora después lo vamos a ver, entre moléculas no polares. Es decir, que tienen un momento dipolar. ¿Un qué? Momento dipolar, que se simboliza con la letra mu, la letra griega mu, un momento dipolar igual a Mento. cero. Momento. Ah, Esto es momento. Momento dipolar. Momento dipolar igual a cero. Las interacciones dipolo-dipolo se produce entre moléculas polares, que son aquellas cuyo momento dipolar es distinto de cero. Y por último, las uniones puente de hidrógeno se producen entre moléculas polares, es decir, aquellas que tienen un momento dipolar
distinto de 0, y además Distinto poseen de 0. distinto de 0, y ¿Puede ser además, menor que 0? no, porque el momento dipolar va desde 0 hasta infinito. Ah, Y además poseen al menos un enlace flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. ¿Sí? Entonces, repasamos. Las fuerzas intermoleculares pueden ser fuerzas de London, interacción dipolo-dipolo, unión puente de hidrógeno. Ahora bien, ¿entre qué moléculas se establecen estos tres tipos de fuerzas intermoleculares? Las fuerzas de London se producen o se establecen entre moléculas no polares. ¿Cuáles son las moléculas no polares? Aquellas que tengan un momento dipolar igual a 0. Las interacciones dipolo-dipolo se producen entre moléculas polares. Y las uniones puente de hidrógeno se establece entre moléculas polares, es decir, que tengan un momento distinto de 0, y que además posean al menos un enlace fluorhidrógeno o oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. Ahora vos me preguntarás, Mayra, ¿cómo me doy cuenta yo cuando una molécula es polar y cuando es no polar? Bueno, Claro. esa es una información que tenemos que decir. Por ejemplo, la molécula de cloro, nosotros vamos a escribir que tiene un mu igual a 0. Entonces ya sabés que el cloro va a ser una molécula no polar. También esa este otro. información, el momento, Sí, el momento. esa información de momento dipolar te la vamos a dar. Ah, ¿sí? está. Por ejemplo, esta otra molécula, que es metano, también tiene un momento dipolar igual a 0. Eso implica que va a ser una molécula no polar. Por lo tanto, las interacciones o las fuerzas intermoleculares entre ellas van a ser Fuerzas las de London. fuerzas de London. O sea, la fuerza que actúa sobre ellas vendría a ser. Sobre ellas, exactamente. Las fuerzas que actúan sobre ellas son las fuerzas de London. Con respecto a las interacciones dipolo-dipolo, dijimos que ocurrían entre moléculas polares. Y son ejemplos de moléculas polares el ácido sulfídrico, que tiene un momento dipolar distinto de 0. Otro ejemplo sería el trióxido de azufre, que tiene un momento dipolar distinto de 0. Entonces, entre estas moléculas, al ser moléculas polares, las fuerzas intermoleculares que actúan entre las mismas son las dipolo-dipolo. exactamente la interacción dipolo-dipolo. Y por último, el último tipo de fuerza que vamos a ver son la unión puente de hidrógeno, que ocurren entre moléculas polares y que además poseen al menos un enlace fluorhidrógeno, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. Y son ejemplos de estas moléculas: el ácido fluorhídrico, que es una molécula que tiene un momento dipolar distinto de 0, el agua, que también tiene un momento dipolar distinto de 0, y no importa el orden. no, y el amoníaco, que también tiene un momento dipolar distinto de 0.
Entonces vos fijate, ¿qué diferencia hay entre estas y estas? Esta Claro, yo te estoy diciendo que es una molécula polar, ¿sí? Es una molécula polar. Pero tiene enlace hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno. claro, lo que las diferencia es el flúor, el nitrógeno o el oxígeno. Claro, si yo tengo, primero yo me tengo que fijar si es una molécula polar o no polar. Claro, Si es no polar, o sea que es tiene un fuerza del mu hondo. igual a 0, fuerza del hondo. Si tiene un mu distinto de 0, si tiene un mu distinto de 0, yo sé que la molécula es polar. Pero si es polar, puede hacer interacción dipolo-dipolo o unión puente hidrógeno. ¿Cómo distingo entre las dos? Y me fijo si esa molécula polar tiene al menos un enlace hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno o hidrógeno-nitrógeno. Si esa molécula polar tiene un enlace hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno o hidrógeno-nitrógeno, va a ser unión puente de hidrógeno. Si no lo tiene, a ese tipo de enlace, la molécula polar, va a ser interacción dipolo-dipolo. Está. ¿Queda claro? Sí, genial. Bueno, y la intensidad, ¿cuáles son más fuertes? No lo quiero borrar, pero te lo voy a tener que borrar. Bueno, te lo escribo acá. La intensidad, vamos a ponerlo con otro color. Intensidad. O sea que la intensidad de la unión puente de hidrógeno es mayor que la de fuerzas de London. Exactamente. Las más intensas son las uniones puente de hidrógeno, las intermedias son dipolo-dipolo, y las más débiles son las fuerzas de London. ¿Sí? Está. Y a mayor intensidad, Sí. mayor valor tienen las propiedades físicas. Es decir, una molécula que haga unión puente de hidrógeno va a tener mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición y mayor densidad que una que haga interacción dipolo-dipolo. Y una que haga interacción dipolo-dipolo va a tener mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición y mayor densidad que una que haga fuerzas de London. ¿Queda claro? Sí. O sea que cuanto más intensidad, mayor va a ser el punto de ebullición, mayor la densidad Y y mayor el mayor punto el de punto fusión. de fusión. Bien, si no hay duda, vamos al práctico. No estoy bien. Borro y para que copie. Bien, en el primer ejercicio, dice, ¿qué tipos de fuerzas de atracción intermolecular operan entre A? Bueno, esto es más teórico que nada. Moléculas no polares. Y en las moléculas no polares, la fuerza que actúa es la fuerza de London. Bien. Moléculas polares. Interacción dipolo-dipolo y unión puente de hidrógeno. No. Entre moléculas. Ah, bueno, sí, está bien. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Pueden ser cualquiera de las dos o no? Sí, porque acá no te aclaro otra cosa. ¿Sí? Claro, Moléculas polares pueden ser las dos. pueden Y ser las dos. entre moléculas de agua, acá
faltaría escribir que el agua es una molécula polar. Claro. Ahí sería, y entre moléculas polares de agua, ponele, sería Claro. unión puente de hidrógeno. Perfecto, Mayra, perfecto. Muy bien, se entendió de 10. Ahora acá, vamos al 2. Dice, mencione los tipos de fuerzas intermoleculares que hay entre moléculas en cada una de las siguientes especies. Bueno, acá no está, pero yo te lo tengo que escribir. Esto tiene un mu igual a 0. Esto tiene un mu distinto de 0. Y esto tiene un mu distinto de 0. Y bueno, en A va a actuar la fuerza de London. Perfecto. En Fuerza B, de London. de London. Perfecto. En el B tenemos hidrógeno, así que va a actuar la fuerza unión puente de hidrógeno. Perfecto. Tenemos hidrógeno y oxígeno ahí. Me siento en una clase particular. La verdad, porque son la única, sí. Y el C, Y en el C va a actuar la fuerza interacción dipolo-dipolo. perfecto, Mayra. Si yo te digo, por ejemplo, que la molécula del cloro tiene la mayor densidad y que el agua tiene el mayor punto de ebullición. Decime cuál es verdadera y cuál es falsa. Y la que es verdadera es la del agua, porque ahí actúa la unión puente de hidrógeno Perfecto. y tiene más intensidad que las otras dos. Y la otra es Bien. falsa porque tiene la fuerza intermolecular que actúa es fuerza de London. Y es la más débil. Es la más débil, exactamente. Perfecto. Bueno, vamos entonces al ejercicio 3. En el ejercicio 3 también acá faltan el momento dipolar. El Polaridades. oxígeno tiene momento dipolar igual a 0. El ácido sulfídrico tiene un momento dipolar distinto de 0. Y el ácido fluorhídrico también tiene un momento dipolar distinto de 0. Entonces, el A te pide, ¿cuál tiene fuerzas dipolo-dipolo? Dipolo-dipolo tiene el oxígeno. No. Es igual a Acordate que cero. la dipolo-dipolo era entre moléculas polares. Dipolo-dipolo, sí, es la del medio, sí. Fuerza dipolo-dipolo tiene que ser mayor. Así que... ay, ninguna. ¿Cómo que no? Sí, Fíjate, la de hidrógeno esta y es no polar. azufre. Esa misma. La que contiene azufre, el ácido sulfídrico. Muy bien. El B dice puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Y esa la tiene el hidrógeno y flúor. Exactamente, el ácido fluorhídrico. Y el C, fuerza de dispersión, que esto es London, ¿no? Fuerza de dispersión o de London. Se llama El oxígeno. fuerzas de dispersión o de London. De cualquiera de las dos maneras la podés nombrar. Perfecto.
Y el C va a ser el oxígeno. El oxígeno. Bien, ¿alguna duda? No, no. Bien. Vamos entonces al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 dice, ¿qué tipos de fuerza de atracción se deberá superar para fundir hielo? ¿El hielo qué es? El hielo es agua en estado agua sólido. Y el congelada. agua tiene un momento Unión dipolar fuerte de hidrógeno. distinto de cero. Bien. El amoníaco también es una molécula polar Y esa que tiene tiene... nitrógeno y hidrógeno. Ujú. Entonces va a usar unión puente de hidrógeno. Bien, párate entonces. El primero, el hielo que era agua, ¿qué tipo de fuerza? Fuerza de London. Ah, sí. Ah, Sí, no, es, no, sí no, es. no. Dipolo, dipolo. Ah, ¿por qué? Porque es diferente a cero. Sí, pero a su vez, ¿qué pasa? Ah, y tiene hidrógeno y oxígeno. Puente de hidrógeno. Esta, Unión puente de hidrógeno. fuente de hidrógeno. Mm. Vamos a ponerlo bien, unión, puente de hidrógeno, ¿sí, no? Unión. El B, El B tiene nitrógeno y tiene hidrógeno, así que también ujú, unión puente de hidrógeno. está bien, lo mismo. Y el yodo, ¿qué pasa? El yodo, esta es la molécula yodo, y es una molécula con un movimiento dipolar igual a cero. Y en esa unión fuerza de London. Igual a Claro, cero. son fuerzas de dispersión o de London, como la quieras llamar. ¿Sí? Profe, bueno, en estos ejercicios usted no nos dieron el valor del momento dipolar. No, 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 Igual, pero en el examen sí te los vamos a dar. está. O te vamos a decir, entre paréntesis, molécula polar o molécula no polar. Claro, está. ¿Sí? Porque eso es algo una información que ustedes no manejan. Bien, Mayra, ¿hasta acá alguna duda? No, ninguna. Bien, entonces ahora vamos a pasar a estados de delegación de la materia. Los estados de delegación de la materia son 3. Gaseoso, líquido y sólido. ¿Cuáles son las principales características? Las principales características son del gaseoso, las fuerzas intermoleculares son despreciables. Despreciable. ¿Sí? O mejor dicho, poner muy débiles. Vamos a ponerlo. Vamos a poner los dos. Despreciables o muy débiles. En el líquido, las fuerzas
intermoleculares son de moderadas a intensas. En cambio, en los sólidos, Cuando la dice fuerza, fuerza intermoleculares es la fuerza con la que están unidas, ¿verdad? sí, exacto. Las fuerzas intermoleculares son muy intensas. Otra de las características es que en el estado gaseoso adopta la forma o mejor dicho, vamos a hacerlo de otra manera. No posee forma propia. Los líquidos tampoco. No posee forma propia. ¿Esto qué significa? Que va a adoptar la forma, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los líquidos lo mismo. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, los sólidos poseen forma propia. Con respecto al volumen, los gases no poseen volumen, perdón, no poseen volumen propio. Y en el caso del gaseoso ocupan el volumen total del recipiente. Claro. En los líquidos sí poseen volumen propio. Y los sólidos también poseen volumen propio. ¿Sí? Sí. Con respecto a la fluidez, los gases son fluidos, los líquidos también son fluidos, y los sólidos no poseen fluidez. ¿Sí? Eso está. Bien, esas son las características principales de los tres estados, del gaseoso, del líquido
y del Sol. Ahora bien, ¿qué pasa? Me falta, borro y porque sí, me falta otra característica importante. Bueno. Sigo con las características. Densidad muy baja. Densidad moderada y los sólidos poseen densidad alta. Y con respecto a la energía cinética. La energía cinética, que es el movimiento, es una medida del movimiento. Ay, me acuerdo que eso lo vi en la escuela Claro, en el ¿cómo era? primario, o en el séptimo grado, o en los primeros años del secundario. Sí, en los La, primeros años del secundario, sí. sí, la energía cinética, que Que es te una medida hacían del calcular. movimiento, en el estado gaseoso en las moléculas. La energía cinética, vamos a ponerle de sus moléculas. Son elevadas. Para los líquidos, la energía cinética, es decir, el movimiento, de sus moléculas son moderados. Y por último, para los sólidos, la energía cinética, es decir, el movimiento, sus moléculas, Son es nulos. nula. Perfecto. Bien. Dicho esto, lo único que nos falta por ver es cómo afecta la presión y la temperatura los tres tipos de estado de agregación. Si yo aumento la presión, vamos a hacerlo con otro color. Si yo aumento la presión, voy a favorecer esta expresión. Vas a favorecer a los sólidos. O sea, si vos. Si yo presiono, si yo aumento la presión, voy a favorecer que una sustancia pase de estado gaseoso al líquido y del líquido al sólido. Claro. ¿Sí? En cambio, si yo aumento la temperatura, pasa lo inverso. Si yo aumento la temperatura, favorezco que una sustancia que está en estado sólido pase al líquido y posteriormente al estado gaseoso. ¿Sí? Sí. Bien, ¿alguna duda, Mayra? No, no, ninguna. Bien, borro entonces y hacemos el ejercicio 5.
Déjame que copie. Bien, fíjate vos, acá en el ejercicio 5 dice, los datos recogidos en la siguiente tabla corresponden a dos sustancias diferentes, A y B. Se muestran las temperaturas de fusión y de ebullición. Bueno, la temperatura A tiene una temperatura de fusión de 10 y una temperatura de ebullición de 150 grados centígrados, mientras que la B tiene una temperatura de fusión de menos 20 grados centígrados y una temperatura de ebullición de menos 3 grados centígrados. Te pide cuál de ellas se encontrará en estado líquido a 20 grados centígrados, cuál de ellas es un gas a temperatura ambiente, y el C te dice a una temperatura de 0 grado en qué estado físico se encontrarán ambas sustancias. Para eso tenés que hacer una recta numérica. Para la sustancia A y para la sustancia B. Bien. Y tenés que marcar, ponerse que acá está el 0. La temperatura de fusión para la sustancia A te dice que es de 10. Estaría por acá. Y la temperatura de ebullición de 150. Estaría por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para la temperatura B te dice La de fusión, menos 20. la de fusión menos 20, o sea que estaría por acá. Y la de ebullición menos 3, por acá. Sí. ¿Sí? Ahora bien, yo sé que por debajo de la temperatura de fusión, la sustancia se encuentra en estado sólido. Por debajo De la temperatura de fusión, la sustancia se halla en estado sólido. ¿Por qué? Porque ¿qué es el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura a la cual la sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo más típico, el agua. El agua. ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua? 0 grados. Bien. ¿Qué significa? Que por debajo de 0 grados, el agua va a estar en estado sólido, congelada, forma de hielo. Y por encima de 0 grados, el agua va a estar en estado líquido. Pero ¿qué pasa? La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido al estado gaseoso. Y para el agua, ¿cuál es la temperatura de ebullición? 100 grados centígrados. 100. Entonces, por arriba de 100 grados centígrados, el agua, vamos a hacer un ejemplo, el agua va a estar en estado gaseoso. Si yo hago la recta numérica, pongo 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión. Ebullición era de líquido a gaseoso. A gaseoso. Y 100 grados centígrados es la temperatura de ebullición. Yo sé entonces, por arriba de 100 va a estar en estado gaseoso. Por debajo de 0 va a estar en estado sólido. Y entre la temperatura de fusión y de ebullición va a estar en estado líquido. ¿Sí? Entre la fusión y la ebullición en líquido. Sí. Dame un minuto que tengo que atender un llamado que me están llamando y no lo puedo desatender. Un minutito. Sí, está bien.
Bien, entonces, habíamos quedado por debajo de la temperatura de fusión, una sustancia se encuentra en estado sólido. Entre la temperatura de fusión y la de ebullición se encuentra en estado líquido. Y por encima de la temperatura de ebullición se encuentra en estado gaseoso. Sí, Entonces, fíjate, para la sustancia A, la temperatura de fusión era de 10 grados centígrados. Entonces, sí. por debajo de esa temperatura va a estar en estado sólido. Y la temperatura de ebullición era de 150. Entonces, entre la temperatura de fusión, que era de 10 grados centígrados, y la de ebullición, En estado líquido. en estado líquido. Y después de Y la por encima, temperatura gaseoso. gaseosa. Bien. Para la sustancia B, la temperatura de fusión era de menos 20. Entonces, por debajo de menos 20, Sólido. sólido. Entre La menos 20 y temperatura de menos ebullición, 3, menos 3. Entonces, entre 20, menos 20 y menos 3, líquido. líquido. Y por encima de menos 3, sólido. Gaseoso, perdón. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, Bien, entonces vamos a empezar a responder. La A dice, ¿cuál de ellas se encuentra en estado líquido a 20 grados? Y el fíjate, estado. 20 grados está para la sustancia A, está acá. Y claro, entonces la sustancia A es la que porque la otra Claro, y estaría en 20 estado grados gaseoso. está acá. Sí, estaría en estado gaseoso. Entonces, a 20 grados, la A está en estado líquido, pero la B Claro. está en estado gaseoso. Entonces, la respuesta es la Ah, sustancia A. En el apartado B dice, ¿cuál de ellas es un gas a temperatura ambiente? Bueno, la temperatura ambiente es de 20 grados. sí. Y Entonces, ¿quién sería está en la estado gaseoso? sustancia B. Está. Y C, y el apartado C te dice, a una temperatura de 0 grados centígrados, ¿en qué estado físico se encuentran ambas sustancias? Y 0 grados para la sustancia A está acá. Claro, Y para esa la estaría sustancia. en sólido. Entonces, la A es sólido Y la B gaseoso. y la B está bien, gaseoso, está por encima de menos 3. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora vamos al último tema. ¿Querés que hagamos un pequeño receso? Porque gases también, son 2 ejercicios y se termina. Bueno, dale, me caliento el agua al mate. Dale, ¿qué te parece? 8 y 10 empezamos, retomamos. Bueno, genial. Dale, listo, nos vemos. Estamos. Vamos a ver entonces ahora gases, que es el último tema de la actividad 5. Los gases. ¿Sí? Ya habíamos visto que el estado gaseoso se caracteriza por no poseer ni volumen ni forma propio, sino que adopta la forma y el volumen del recipiente que los contiene. No posee fluidez, tiene una Exactamente. densidad alta, su Bien. energía cinética es nula y la fuerza Ajá. intermolecular es muy intensa. No, las fuerzas intermoleculares son prácticamente despreciables Ah, del gaseoso. Ay, del disculpa. gaseoso. ¿Sí? No, no hay problema. Bien. Bueno, Entonces, yo un gas lo puedo definir por su presión, su volumen y su temperatura. Bien, estas tres variables, presión, volumen y temperatura, me permiten definir a un gas. Ahora bien, hay diferentes unidades de presión, diferentes unidades de volumen y diferentes unidades de temperatura. Yo te voy a dar las equivalencias de las unidades más utilizadas. Para la presión se utilizan los milímetros de mercurio, que se abrevia de la siguiente manera, o
las atmósferas. Son las dos unidades más frecuentes de presión que se utilizan en los gases. Y se abrevia ATM. ¿Y cuál es la equivalencia? 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. ¿Sí? Para el volumen, las unidades más frecuentes son mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo, que se abrevian ml o centímetro cúbico, o bien al litro, L mayúscula, o decímetro, cúbico, que se abrevia de la siguiente manera. Y un litro o decímetro cúbico es igual a 1000 mililitros o centímetro cúbico. Y por último, la temperatura se expresa en grados centígrados, que se abrevia de esta manera, o grados Kelvin, que se abrevian con la K mayúscula. Y la equivalencia son que la temperatura expresada en grados Kelvin es igual a 273 más la temperatura En grados expresada centígrados. en grados centígrados. ¿Sí? En grados centígrados. Sí, me confundí. Me acuerdo que vi pero claro, era grados centígrados. Sí, grados centígrados o grados Celsius es lo mismo. Claro. En general, para resolver problemas de gases, la presión se expresa en atmósfera, el volumen en litro y la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? Para hacer cálculos numéricos con gases, la presión es en atmósfera, el volumen es en litro y la temperatura es en grados Kelvin. ¿Sí? Sí. Bien, dicho esto, vamos a empezar con las leyes de los gases. ¿Hasta acá alguna duda? No, muy bien. Bien, borro. Y vamos. La primera ley es la ley de Boyle. ¿Qué me indica? Que a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales.
¿Sí? Sí. Otra de las leyes es la ley de Charles, que ¿qué me indica? La ley de Charles, ¿Charles o sí, Charles? Charles, C-H-A-R-L-E-S, Charles. Sí. Esa ley me dice que a presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si yo aumento la temperatura, el volumen aumenta. Aumenta la presión y aumenta la temperatura y el volumen. Claro, es decir, la ley de Charles me dice que a presión constante, si yo aumento la temperatura de un gas, el volumen aumenta. O lo mismo, que si yo aumento el volumen, la temperatura va a aumentar. Eso siempre y cuando la presión se mantenga constante. En cambio, la ley de Boyle me dice que a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Claro, Es si decir aumenta la que, presión, baja el volumen, y si aumenta el volumen, baja la presión. exactamente. Y por último, la última ley es la ley de Gay-Lussac, que me dice que a volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir que si yo mantengo el volumen constante, al aumentar la presión, Aumenta la temperatura. aumenta la temperatura. O que si disminuye la temperatura, disminuye Disminuye la la presión. presión. De estas tres leyes, Sí. Surge la ecuación de estado general, que queda expresada de la siguiente manera. La presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 sobre la temperatura en el estado 1 va a ser igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 sobre la temperatura en el estado 2. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, viendo estas Por tres algo de leyes, esto me acuerdo de la materia esta, energía. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero em, algo de energía se llamaba. de la licenciatura, No. ah, Viste que antes estaba séptimo, octavo y noveno, y después estaba primero, segundo y tercero. claro, sí, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Claro, y yo hacía yo iba al EPET. Claro, entonces sí, esto lo viste. Sí, algo de esto vi. Bien, entonces, dicho esto, vamos a hacer, Igual hace muchos años, profe. bueno, vamos a hacer el 6 y el 7. Para que los copio, copiar. Borro esto.
Bien, el 5. ¿Qué dice? Una muestra de aire ocupa un volumen de 3,8 litros cuando la presión es de 1,2 atmósferas. ¿Sí? Me dice que el volumen en el estado 1 es de 3,8 litros. Que la presión en el estado 1 es de 1,2 atmósferas. ¿Sí? El apartado A me dice que el volumen ocupará, me pide el volumen 2, cuando la presión es de 6,6 atmósferas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Para aplicar la ecuación de estado, yo sé que la ecuación de estado es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Acá me da datos del volumen y de la presión. ¿Sí? No me dice nada de la temperatura. Entonces, cuando una variable, repito, cuando una variable no está expresada en el enunciado del problema, ni tampoco en la consigna, considero que esa variable permanece constante. Entonces, como en este caso, en el apartado A, no me habla de la temperatura, ¿sí? Considero que la temperatura se mantiene constante, por lo tanto, la elimino de la ecuación de estado. Y trabajaríamos, o sea, la ley que utilizaríamos sería la de Boyle. Exactamente. Y fíjate que de esta manera me queda expresada la ley de Boyle. La ley de Boyle me dice que la presión y la temperatura son inversamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, ahora me pide cuál es la expresión, perdón, cuál es el volumen 2. Entonces tengo que despejar de esta ecuación, tengo que despejar volumen 2. ¿Y qué hago? Y la presión 2 está dividiendo. Perdón, está multiplicando. Claro, Pasa del tenemos otro que lado, averiguar dividiendo. el volumen 2. Claro. ¿Se entiende, Mayra? A ver, sería presión 1 por volumen 1, no, claro, pasa dividido Claro. la presión Acá 2. la presión está multiplicando, pasa del otro lado, para Sí, dejar solo volumen 2, paso presión del sí, otro lado, dividiendo. Porque está multiplicando. ¿Sí? sí, sí, sí. Bien. Entonces acá ahora tengo que reemplazar por los valores numéricos. Pero, para reemplazar por los valores numéricos, me tengo que fijar que el volumen está en litros, porque si no está en litros lo tengo que pasar a litros, que la presión esté en atmósferas, porque si no está en atmósfera la tengo que pasar a atmósfera, y que la temperatura esté en grados Kelvin, porque si no está en grados Kelvin la tengo que pasar a grados Kelvin. En este Claro, caso, está todo bien. está todo bien. El volumen está en litros, la presión 1 está en litros, la presión 2 está, perdón, la presión 2 está, la presión 1 está en atmósfera, la presión 2 está en atmósfera. Entonces reemplazo directamente. Presión 1, 1,2 atmósfera. Por volumen 1, 3,8 litros, Dividido dividido 6,6. 6,6 atmósfera. Entonces atmósfera con atmósfera se me va y me va a quedar en litros. Puede ser 0,6. ¿Sí? ¿Para qué lo hago? 1,2 por 3,8 dividido 6,6. Perdón. 1,2 por dividido. ¿Cuánto te da? 0,69. Sí, perfecto. Bien. ¿Te animás a hacer el B? Sí. Dale. Y lo corregimos.
tenemos volumen 1. No, volumen 2. Volumen 2 sería 0,075. Sí, volumen 2, 0,075. Volumen 1 sería 3,8 litros. Sí, La presión 1 sí, es 1,2 atmósferas sí, y la presión 2 es la que no se sabe. exactamente. Entonces tenemos que despejar la presión. Y la temperatura dijimos que sería variable. No, constante. Constante, sí, sí, sí. Entonces hay que despejar la presión 2, entonces el volumen 2 pasa dividiendo. Bien, Entonces el volumen 2 es el que divide. Tenemos 3,8 por 1,2 igual dividido 0,075. 60,8. bien, déjame que lo resuelva, a ver si está 1,2, 3,8 litros sobre 0,075 litros con litros se me va, y esto me queda en atmósfera. A ver cuánto da. 1,2 por 3,8 dividido 0,0. 60,8, sí, perfecto. Entonces la respuesta es 60,8 atmósferas. ¿Se entendió? Sí, genial. Bien, vamos a hacer entonces el 6. En el 6 me dice, una muestra de gas helio ocupa un volumen de 6,50 litros. O sea, volumen 1, Es perdón, 6,50. 6,5. 6,50 6,5, sí. litros. La presión 1 es 845 milímetros de mercurio. Y la temperatura es de 25 grados. Bien, antes de seguir me fijo. El volumen me lo da en litros, perfecto. Sí. La presión me la da en milímetros de mercurio, la tengo que pasar a la atmósfera. Y la temperatura me la da en grados centígrados, la tengo que pasar a Kelvin. Primero, si te parece, hacemos estas conversiones y después continuamos. ¿Sí? Sí. Bien. La presión 1 era 845 milímetros de mercurio. Yo la quería pasar a atmósfera. Bien. Yo qué sé, ¿cuál es la relación entre atmósfera y milímetro de mercurio? Que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Bien, entonces, como yo quiero cancelar milímetro de mercurio y está en el numerador, voy a poner milímetros de mercurio en el denominador. Y arriba voy a poner atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera, 760 milímetros. O por regla de 3 simple, no sé cómo te resulta más fácil. Yo lo hago siempre con regla de 3 simple. Bueno, lo hacemos por regla de 3 simple. Pongo 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, Sí. 845 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas son? 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, los 845. ¿Cuánto te da? 1,11 atmósferas. Entonces vamos a poner acá igual a 1,11 atmósferas. Bien, eso por un lado está, ya convertimos la temperatura de milímetros de mercurio a atmósfera. Ahora vamos perdón, la presión de milímetros de mercurio la convertimos a atmósfera. Ahora vamos a convertir la temperatura. Y yo qué sé, que la temperatura en grados Kelvin iba a ser 273 Más la más la temperatura temperatura en en grados grados Kelvin. 25. Y esto me da 2,98 Kelvin.
Bueno, ¿Hasta acá estamos? un segundito, profe. ¿Sí? Disculpe, ya estoy. Sí, no hay problema. Bueno, ¿hasta acá estamos, Mayra? Sí, sí. Bien. Borro y continuamos. Entonces, el apartado A. Bueno, y te pide, ¿cuál es la presión del gas? Me pide la presión 2, es lo que me pide. Y me dice que el volumen 2, va a ser de 185 mililitros y que la temperatura 2 va a ser de 325 Kelvin. Temperatura 2 la tengo en Kelvin, no la tengo que convertir. Pero el volumen 2 lo tengo en mililitros, que tengo que pasar a litro. Y yo qué sé, que 1000 mililitros equivalen a un litro. Por lo tanto, los 1850 mililitros, ¿a cuánto van a equivaler? 1850 por 1 dividido 1000, me queda 1,85 litros. ¿Sí? Quiere decir que esto va a ser igual a 1,85 litros. Ahora bien, borro. Entonces, escribo la ecuación general o la ecuación de estado general. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Fíjate que en este caso todos varían, los tres parámetros. El volumen, la presión y la temperatura me varían. ¿Sí? Porque fíjate que en el enunciado me dan los valores del volumen 1, de la presión 1 y de la temperatura 1, y en el apartado A me dan los valores del volumen 2, de la temperatura 2, y me piden la presión 2. O sea que no puedo cancelar, no puedo eliminar ninguna variable. Claro. ¿Qué hago? Tengo que despejar presión 2. Entonces te queda que presión 1 por ¿Sí? volumen 1 por temperatura 2 va a estar dividido por temperatura 1 por volumen 2, ¿no? Perfecto. Eso me va a dar presión 2. Bueno, lo hago acá abajo. Entonces me queda que la presión 2 va a ser igual. Presión 1, el valor era 1,11. 1,11. Por el volumen 1, que es Sí, 6,5, sí. Por la temperatura 2, que es 325. sí. Nos quedan Dividido. 2.344,875. Dividido la temperatura 1, que era 298, Sí. por el volumen 2, que es 1,85, dividido 551,3. Entonces nos queda que 2.344,875 dividido 551,3 es igual a, tenemos que la presión 2 es igual a 4,25. ¿Puede ser? Bien. Sí, déjame que lo haga.
425. Sí, perfecto. Se entendió. ¿Sí? Sí, ¿Está hasta ahí, Mayra? sí, genial. Bien. Y el B te lo dejo de tarea para vos. Es exactamente igual. Fíjate que te da el volumen, 225 en litros, Sí, hay que cambiar los la grados temperatura, que de centígrados a grados centígrados Kelvin. lo tenés que pasar a grados Kelvin. ¿Sí? Mm, Me da Bien. el volumen y la temperatura. Claro, y te pide la presión. Es lo mismo, nada más que te cambian los valores de volumen y de temperatura 2. ¿Sí? Claro. Sí. Bien, borro. Profe, Yo- por Sí, ejemplo, en un parcial sobre este tema, usted nos da directamente los resultados y nosotros lo explayamos, ¿no? En- o sea, va claro. a A ser ver, verdadero o falso. Yo lo resuelvo acá. claro. Ponele, yo te doy, qué sé yo, bueno, del 7, ¿no es cierto? Que tenías que averiguar la presión. ¿Sí? Entonces te Sí, doy la opción A. No sé, la presión es de 200 atmósferas, la presión es de 1000 milímetros de mercurio. La opción A es, la presión es de 100 atmósferas. La opción B, la presión es de 1000 milímetros de mercurio. La presión, y la opción D, la opción C, perdón, es, la presión es de 425 atmósferas. Entonces, claro, y vos lo tenés que yo, resolver y ves cuál es el resultado correcto. ¿Se claro, sí, entiende? sí. Sí. Bien. Vamos entonces para que borro. Profe, y le consulto, ¿en cuánto tiempo se hace el final? Carlos, ¿cómo era eso? ¿En 4 minutos por pregunta? Hola, Ah, sí. ¿Me repetís de vuelta la pregunta? Discúlpame. ¿que ¿En cuánto cuánto tiempo era? tiempo, Sí, sí, decilo. que cuánto tiempo nos dan para hacer el final? Bueno, como ya les he dicho en otras oportunidades, se lo vuelvo a repetir. El final es de dos partes, una parte práctica y una parte Sí. teórica. La parte práctica va a tener 16 preguntas correspondientes a los 16 prácticos de la materia. Son 16 preguntas que pueden ser multiple choice y en otra hay para, en la de nomenclatura hay para, la modalidad de la pregunta es por asociación. Cada pregunta, tanto las prácticas como las teóricas, van a tener 4 minutos para hacerla, por lo tanto, las 16 preguntas van a tener un tiempo de 1 hora 4 minutos para hacerlo. Ah, está bien, gracias. Y otra cosa, por las dudas, para que quede bien claro, es que para hacer el examen teórico, primero deberán haber aprobado el examen práctico. Sí, Y, sí. y otra cosa que el examen práctico, o sea, en el caso de no de aprobar el examen práctico y no el teórico, el examen práctico no se conserva para la próxima mesa. En todo caso, si Claro, no se promedian tampoco. no se conserva, o sea, para la próxima mesa van a tener que volver a rendir el examen práctico y el examen teórico. ¿Ah? Y, profe, y entre el práctico y el teórico ¿cómo se llaman? ¿Se promedian? No, o sea, el práctico se aprueba y Y el el teórico también. teórico es el que da la nota. ¿Eh? Ah, Esa sería así. Y se aprueba Porque con... el práctico es aprobado o desaprobado, no tiene nota. claro, El único que tiene nota es el final. El teórico, va. el teórico, sí, sí. Bien, Mayra. Lo último que nos queda por ver de gases es la ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases nos dice que la presión por el volumen va a ser igual a N
que n es el número de moles, por R, que es una constante, que se llama constante general de los gases, y cuyo valor es siempre, porque es constante, 0,082, y las unidades son atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, por T, que es la temperatura. ¿Sí? Sí, aguánteme un segundo. Masa. Sí, sí, sí. El número de moles es igual a la masa dividido ¿qué? ¿Cómo calculo el número de moles? O me lo pueden dar directamente, como acá, Sí, dado que es 6,9 moles, acá ya me los da. sí. Si no me los da, me tiene que dar la masa, ¿y yo qué hago? A la masa la divido por el peso molecular y obtengo el número de moles. Peso molecular. Sí. Y la R es una constante Sí, general de los gases, que es igual a 0,082 atmósfera por litro dividido dividido, mol por Kelvin. por Kelvin. Está. Bien. Entonces borro. Fíjate, dice, dado que 6,9 moles, eso que me indica que N Que N es igual a igual a 6,9. 6,9 moles. Ya me los da. De gas oxígeno están presentes en un recipiente con un volumen de 30,4 litros. El volumen también me lo da. 30,4 litros. Acá también tienen que estar en las mismas unidades. Sí, Pues. siempre que uses gases, volumen en litros, presión en la atmósfera y temperatura en grados Kelvin. No zafás de eso. Me pide cuál es la presión, si la temperatura es de 62 grados centígrados. Que eso, a eso le sumamos 273. Claro, como acá me dan grados centígrados, lo tengo que pasar a Kelvin. Entonces, 273 más 62 me van a dar los grados centígrados. 335. Sí, 335. Grados Kelvin. ¿Qué me piden? Me piden presión. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo despejo presión? Y me va a quedar Volumen que está la presión, multiplicando, lo paso al otro lado, dividiendo. claro, me va a quedar que la presión es igual al número de moles por ¿Sí? la constante general de los gases por la ¿Sí? temperatura dividido el volumen. Perfecto. Y ahora reemplazo los valores. 6,9 Número de moles, 6,9 mol, por la constante, que era 0,082 0,082 atmósfera por litro dividido sobre mol por por Kelvin, Kelvin por por la la temperatura en Kelvin, 335 Kelvin dividido dividido el volumen, que es el 30,4 litros. 30. Litro con litro se me va, Kelvin con Kelvin se me va, mol con mol se me va, y me quedan atmósferas. Me quedan dos. Bien, y esto aquí es igual. Tenemos 6,9 por 0,082 por 335 igual dividido 30,4. Ujú. Y me da un igual de 6,23 Sí, perfecto. atmósferas. Sí, 623 atmósferas. Perfecto, Mayra. Genial. Esa es la respuesta. Bueno, ¿alguna duda? No. Bueno, entonces con esto ya concluimos con la actividad 5. Genial. Nos ¿Mm? reencontramos el lunes. ¿Qué decís, Sí, Carlos? sí, el lunes está el Listo. aula asignada, así que si no hay problema, el lunes hay clases. Dale. Recordarle a los demás, Carlos.
Dale. En un ratito le mando un email. Sí. ¿Ah? Lunes Bueno, 19 bueno, horas. Mayra. Listo, Listo, Mayra. lunes 19 horas nos volvemos a ver. Bueno, chau. gracias. Que Chau, tengan chau. buen Por fin favor.